Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro, en la carta a los Romanos. El hermano Oscar nos está acompañando en esta tarde. Nos gozamos por ello, hermano. Dios le fortalezca, le ayude. Y sigamos, por favor, orando por nuestro hermano. Amén. Sigamos orando por el que Dios lo siga fortaleciendo. Bien, Romanos capítulo 11, por favor, versos del 1 al verso 12. A los niños, por favor, si pueden salir a sus clases. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al verso 12. Vamos a darle lectura de forma alternada. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero lo escogido sí lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Todos? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por el tiempo, por este espacio, por esta oportunidad que nos brindas como iglesia, Señor, de tener un lugar y un tiempo para escuchar de tu voz, de tu palabra, de tu consejo, de tu enseñanza. Y Señor, anhelamos que en esta bonita tarde usted nos hable, que nos abras el entendimiento, Señor, esa hermosa comprensión que viene de usted por medio de su Espíritu. Y que una vez que podamos comprender y entender esta porción, Señor, pues nos gocemos, nos deleitemos, disfrutemos lo que quieres transmitirnos en esta tarde, Señor. Bendícenos, háblanos y sigue transformando nuestros corazones, Señor. También te pedimos que perdones de nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, Señor, como iglesia, y que nos permita, Señor, ser una iglesia local en la que usted se goce, Señor. Limpia nuestros corazones y ayúdanos a tener un corazón puro delante de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote de esa hermosa bendición espiritual. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza salvos por gracia. ¿Saben?
En este capítulo el apóstol Pablo nos enseña que Dios no se ha olvidado de su pueblo, los judíos, ni de sus promesas hechas a ellos. Un día los judíos se volverán al Señor. No meramente un puñado como en el tiempo de Elías, no meramente un puñado como en el tiempo de Pablo, no meramente un puñado como en este tiempo, no. La nación entera se volverá a Dios. Y el apóstol Pablo, aquí en este capítulo, no afirma, no lo hace, no dice que las promesas hechas al pueblo de Israel han sido transferidas a la iglesia. Dios trata de una forma diferente con la iglesia y un día la nación se volverá a Dios. No sé si esté sonando, podrías revisarlo. Los salones donde están los niños principalmente. Vamos al verso 1, por favor. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La palabra desechado de una palabra griega, apótsomai, que significa empujar o empujar fuera. Rechazado, desechado. Dios pues, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha echado fuera, lo ha empujado, lo ha rechazado? Pablo predicándole a los hermanos de Roma y él responde en el verso mismo, en ninguna manera. En ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo, Dios no lo ha empujado fuera. Los judíos siguen siendo el pueblo del Señor. Dios no los ha desechado. Quienes desecharon a Dios fueron ellos. Pero Dios seguirá en algún momento trabajando con los judíos. Ellos fueron los que sí desecharon al Señor, desecharon a su Hijo, menospreciaron a Jesús. Mas sin embargo, hay algo interesante. En ninguna manera. Dice el mismo verso. Porque también yo soy, ¿qué? Israelita. Me encanta esto. Pablo diciendo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sabía usted que la Biblia la escribieron hombres judíos, israelitas? ¿Sabía que la primera iglesia era judía? ¿Sabía usted que Jesús era judío? Y gracias a que el Señor es grande en gracia y en misericordia, es que hoy usted y yo somos salvos por medio de la fe. Pero lo interesante aquí es que Pablo se presenta y hace mención que él, quien está predicando a los gentiles, es judío. Y es una muestra de que Dios no ha desechado a los israelitas, pues él mismo es israelita, un instrumento llamado por Dios para darle gloria a Dios, para bendición de los gentiles. Pablo, siendo israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, caracterizado por su celo, Dios le hace un llamado especial y lo escoge. De la descendencia de Abraham, verso 2, y vuelve a decir, no ha desechado a su pueblo. No lo ha empujado hacia afuera, el cual desde antes conoció. Y eso me habla de ese conocimiento de Dios. ¿Sabía usted que Dios en su omnisciencia ya sabía que su pueblo un día lo iba a rechazar? Ya sabía de Abraham, ya sabía de Isaac, ya sabía de Jacob, ya sabía de las tribus, ya sabía de la nación, ya sabía que un día el pueblo, la nación se iba a dividir, ya sabía de los pecados de los reyes, ya sabía de los pecados tanto del norte como de Judá, sabía del exilio. Y aún con todo eso, lo sigue amando. Me encanta esto del Señor. De la misma manera que dice la carta a los Efesios, que desde antes de la fundación del mundo, el misterio que Pablo no entendía ni comprendía, que era relacionado a la iglesia,
de la misma manera Dios ya conocía cuál sería su primer pueblo, los judíos, los israelitas. No ha desechado Dios a su pueblo. La transgresión de su pueblo, el rechazo de su pueblo, la desobediencia de su pueblo. No vemos a un Dios exterminando por completo a su pueblo. En el verso 2, al cual desde antes conoció. Qué maravilloso es Dios, su omnisciencia. Conocimiento perfecto de todas las cosas y de forma anticipada. Él sabe qué ha pasado desde siempre. Él sabe qué está pasando hoy. Y Él sabe qué seguirá pasando. En el mismo verso dice, ¿o no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, me gusta esto porque saben, Elías en un momento de desesperación, de enojo, de frustración, al ver que la nación entera rechaza a Dios, desprecia a Dios, se aleja de Dios, no toman en cuenta a Dios, termina orándole a Dios, pidiéndole a Dios que esté en contra de su pueblo. Eso me habla de la grandeza, de que aunque nosotros o el pueblo siempre mostró infidelidad, el Señor le mostró fidelidad a su pueblo. Como Elías siendo un profeta, como Elías siendo un hombre de Dios, como Elías siendo un pregonero de la palabra del Señor, al ver la maldad le pide al Señor cómo invoca a Dios contra Israel. Y le expresa en el verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte. Han hecho lo que han querido. Han matado a los siervos del Señor. Y tus altares, oh Dios, han derribado. Verso 3. ¿Y qué crees, Señor? Solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Y procuran matarme. Un pueblo que asesinó a los profetas, que se caracterizó por su maldad. Y tanto fue la maldad que el mismo profeta Elías pide algo contra su pueblo. ¿Qué tan grande fue la maldad de su pueblo? Bueno, la Biblia describe la maldad de su pueblo como más grande que el pecado de Sodoma. Y si usted observa, a Sodoma no le fue nada bien. Si usted analiza los pecados de Sodoma y de Gomorra, el pecado que había era un pecado grande, inmenso, depravación. Y aún con todo eso, Dios se dejó un puñado por su gracia. Lamentaciones, por favor, capítulo 4, verso 6. Lamentaciones 4, verso 6. ¿Y aparece? Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. ¿Se puede imaginar la magnitud? El juicio me lleva a pensar, el juicio de Dios contra Sodoma, el juicio de Dios contra Gomorra. Apenas el justo Lot escapa. Pero ¿qué hay de su pueblo con tanta maldad? Que a pesar de su maldad, a pesar de su iniquidad, a pesar de que se apartaron del Señor, el Señor no lo borró. No lo exterminó, dejó un puñado, en cada etapa dejaba un puñado. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más
que el pecado de quién? De Sodoma. Que fue destruida en un momento sin que escaparan contra ella compañía. Y aún con toda esta maldad, cuando el pueblo cuando el norte desaparecido, el sur, donde está Judá, es exiliado a Babilonia, el Señor aún ahí deja un pequeño remanente. Dios mostrando su gracia y su bondad. Capítulo 3, verso 31 de Lamentaciones. ¿Por qué el Señor hace esto? Capítulo 3, verso 31, por favor. Porque el Señor no desecha, ¿qué? Para siempre. Verso 32. Antes sí aflige. También se compadece. Según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. ¿Y sabe de qué me habla esto? Que Dios, así como se compadeció de su pueblo, por la multitud de sus misericordias, de la misma manera se ha compadecido de usted y de mí. Por su multitud de sus misericordias. Y eso me encanta del Señor, cómo es grande misericordia. Vivimos para su gloria, por su misericordia. Somos salvos por su misericordia, perdonados por su misericordia, parte de un nuevo pueblo por su misericordia, llamados a darle gloria por su misericordia. Y todo eso se lo debemos a Cristo en la cruz cuando pagó el pecado de cada uno de nosotros. Y lo hizo porque grande es su misericordia. Porque de la misma manera que su pueblo se llenó de tanta maldad, dígame usted, ¿qué había de bueno en usted cuando llegó a Cristo? La magnitud del mundo, del pecado del mundo, o de los que hemos recibido a Cristo, no es menos que lo que ha hecho el pueblo de Israel, y tampoco menos de lo que hicieron los de Sodoma y de Gomorra. La paga del pecado es muerte, por grande o pequeño que lo caracterice. El pecado es pecado. Y aún con todo eso, Dios ha tenido de nosotros misericordia. ¿Qué vio de bueno el Señor en nosotros? Yo me veo a la luz de la Biblia y no encontró nada bueno. Me halló muerto en mis delitos y pecados, guiado y dirigido en la corriente de este mundo, pecando contra Dios, violando la ley de Dios, agrediendo la ley de Dios. Y si hoy tengo parte con Dios, es por su misericordia. En el verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Volvemos a Romanos y veamos qué le dice Dios a Elías cuando le pedía a Dios estar en contra de su pueblo. Vamos por favor a Romanos capítulo 11, verso 4. Romanos 11, verso 4. Pero, ¿quién le dice la divina respuesta a Elías? ¿Qué le dice Dios al profeta? Cuando pide oración en contra de su pueblo. Me he reservado 7,000 hombres.
Elías pensaba que únicamente había quedado él, pensaba que únicamente era el único fiel a Dios, pensaba que únicamente era el único que no había doblado rodilla delante de Baal. Sin embargo, la respuesta de Dios le dice a Elías: me he reservado. ¿Sabes algo? Me encantó esto que dijo el Señor. La palabra reservado del griego kataleipo significa dejar abajo, detrás y reservar. Y esta palabra se deriva de dos palabras: katá, que significa abajo. En un sentido, en lugar y tiempo. Escuche bien. Se ha dejado abajo en lugar y tiempo. Katá significa acerca de, entre, denota una distribución. Y cuando veo lo que significa katá, dejar abajo, de, entre, y que denota una distribución, me hizo acordar de aquellos 144,000 que habrá en la gran tribulación, que Dios en su bondad se mantendrá reservado para cuando ese día llegue. Y no solo eso, este puñado le dará gloria a Cristo en la gran tribulación. Y Dios ya los tendrá distribuidos por todo el mundo. Pero katá, la otra palabra de la cual se deriva kataleipo es leipo, y esta palabra primaria significa alisar, allanar. Pues resulta que mientras Elías está pregonando la palabra, el Señor está allanando, está alisando, está preparando obreros. Eso me habla del gran amor del Señor. Y en la Biblia, allanar significa quitar obstáculos, rellenar hoyos o aplanar caminos para facilitar el paso. Metafóricamente, esto simboliza que Dios se encuentra preparando corazones, fortaleciendo corazones, alisando sus corazones, allanando, porque nada lo agarra desprevenido. Tenemos un Dios maravilloso que piensa en su pueblo y que en cada generación se ha encontrado allanando y alisando corazones. Mueren siervos, se levantan siervos, y es por la gracia del Señor que todo el tiempo está preparando de entre el pueblo obreros para su gloria. Tú me gusta del Señor, cómo es que en cada etapa vemos que hay obreros. Esto me hizo acordar de un personaje llamado Juan el Bautista. Nació en el momento que Dios iba a ser la llegada de su Hijo, quien prepararía el camino al Hijo del Señor. En cada generación Dios tiene gente. Yo no sé a quién esté allanando el Señor, a quién esté alisando. Lo que sí sé es que Dios lo que hace, lo hace con gracia y con amor para bendición de su pueblo. ¿Quiénes serán? No lo sé. Nada agarra desprevenido a Dios. Y date cuenta, esta iglesia es una iglesia bendecida, porque la misericordia del Señor es buena y grande. Le suministra y le da en cada etapa, en cada generación, a alguien que esté compartiendo su palabra. Eso es algo que nos enseña la palabra, y en este verso 4 dice que no han doblado la rodilla delante de Baal. Se ha reservado el Señor 7,000 hombres. Posiblemente Elías debe haber dicho: ¿y dónde están, Señor? No los veo, no los observo. Bueno, que no los observe no significa que no estén. Dios los tiene distribuidos. Dios los prepara. Y en el verso 5, por favor,
Así también aún en este tiempo, le dice Pablo a los hermanos de Roma, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Hermano, nosotros somos parte del pueblo del Señor únicamente por su gracia. Amén. Por su gracia, porque Dios es grande en misericordia, se ha tenido compasión de nosotros y por medio de la fe en su Hijo, el Señor nos ha bendecido, brindándonos la salvación por únicamente su gracia. Yo no sé cómo disfrutes esto, pero ser salvo por gracia, híjole, Señor, ¿cómo puede estar un hombre como yo en el cielo? ¿Qué has mirado en mí, Señor? No, he mirado en su Hijo. Somos salvos por medio de su Hijo. Nosotros únicamente creemos en Cristo Jesús, pero la salvación viene del Señor. Amén. Vamos por favor, en el verso 5, miren, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por su gracia. Siempre ha sido así, por su gracia, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras. Nosotros entendemos que la salvación es por su gracia, el perdón por su gracia, un lugar en el cielo por su gracia, una vida eterna por su gracia. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. En otras palabras, no estamos aquí porque seamos buenos, sino porque Cristo es grande, misericordia y gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Tiene lectura este verso, hermano, por favor? Los que habían creído en Cristo habían alcanzado esas bendiciones espirituales y eternas, y eso ponía en celo a los judíos. Al contrario, se volvían más duros a las cosas del Señor. Verso 8, como está escrito, Dios les dio, Dios permitió eso en la vida de los judíos, estupor, dureza. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. David dice, se ha vuelto su convite, es decir, su bendición de Dios en una trampa y en red. Ellos pensaban, aunque desecharon al Señor, que estaban bien con Dios, terminaron desechando la bendición de Dios y terminó siendo un tropezadero. En tropezadero y retribución. Verso 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales las espalda para siempre. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es, en ninguna manera. Hay un pequeño remanente, siempre ha habido un pequeño remanente que ha entendido que la salvación es por su gracia. Y hoy en día hay un pequeño remanente de los judíos que han creído en Cristo Jesús, pero solamente un poco, que comprenden que dicha salvación es por gracia. Verso 11. Pero por su transgresión, miren qué hermoso aquí la gracia y la bondad del Señor. A ver, ¿ustedes creen que esto tomó... Es como que a Dios lo tomó, a ver, si me reciben al Hijo, les extiendo la salvación? ¿En qué fue así? No. Dice la palabra en Efesios que el misterio de la iglesia, Dios ya estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que en el verso 11... Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión, el rechazo a Cristo, vino la salvación a los gentiles, a nosotros, y el haber venido la salvación a nosotros hizo que se provocara más celo a los judíos. Por eso dice la palabra ya en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
A ellos vino y eso les ha causado celos. Verso 12. Y su transgresión es la riqueza ¿de quién? Del mundo. Es decir que podríamos decir que gracias a la misericordia de Dios, y también, hermanos, no es que nos deleitemos en que hayan rechazado a Cristo, pues Dios, aun cuando no lo hubiesen rechazado, Dios había prometido ya que por medio de la descendencia de Abraham serían benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. No podemos pensar que era la única forma. Dios pudo haber hecho otras formas. Sin embargo, fue esta. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Ahora tenemos riqueza en Cristo Jesús por medio de la fe. Y esto vino a ser algo que a los judíos les causa celos, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. En el día de la gran tribulación, Dios tratará nuevamente con los judíos. Y en el día del milenio reinarán también los israelitas, los judíos, juntamente con Cristo. Eso es algo que nos enseña la palabra. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña la Escritura con esto? Que si somos salvos, que si hay un remanente, y si somos perdonados, es únicamente por su gracia. No porque seamos buenos, y no porque seamos más que los judíos, sino únicamente porque Dios es grande en misericordia. Amén. Entiende eso. Cuando comprendes eso, entiendes que no merecemos nada de Dios. Y si estamos aquí hoy, y si vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, es porque Cristo es grande en misericordia. Amén. Hermanos, quizás los judíos no la celebran, pero oremos por ellos, que Dios siga guardándoles, que les siga cuidando, que los siga fortaleciendo, porque un día el Señor volverá a tratar con su pueblo. No están abandonados, un día Dios volverá a tratar con todo aquel que se vuelve de él. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Espero en el Señor que esto sea de bendición y que comprendas que somos parte del pueblo del Señor, que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Así que gózate con ello y vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque desde luego, desde antes de la fundación del mundo, Señor, pensaste en tu iglesia. Y fue por tu misericordia. No merecemos nada de usted, Señor. Porque nuestros pecados, Señor, nos alejan, nos separan de usted. Y si estamos hoy formando parte de tu pueblo, de tu iglesia, de ese remanente que hace memoria de tu sacrificio, de ese remanente que lleva a cabo esta ordenanza de la Santa Cena, Señor, es porque eres grande en misericordia y has tenido compasión de nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos como pueblo, fortalécenos como iglesia local y permite que sigamos adelante, creciendo espiritualmente, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.